La UIF, la UIF trabaja a partir de qué? De una denuncia que le llega de algún organismo del Estado, digo, puede ser la Justicia Federal, puede ser un gobierno, eh, o de oficio. Sí, Digo, eso. ¿cómo empiezan las No, y investigaciones? va creando un Ahora, sistema también de ahora- informantes, entre los cuales estoy yo. Por eso está bueno que en esto, que va tu pregunta, digamos, cómo enlazar esa actividad para que podamos darle forma a hacer algún delito, digamos, que algo constituya delito, este, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Cómo claro, podríamos generar esa articulación, ¿no? ambas intervenciones son muy relevantes y a eso iba un poco con la explicación. Yo por ahí arranqué desde el fondo para No, explicar un está poco el bien, Está sistema perfecto, está normativo, está perfecto, perfecto. estamos entendiendo. pero bueno, en primer lugar, Acá está con gente ansiosa. el delito no se construye, ¿no? El delito está ahí, la gente lo comete eventualmente, pero no se construye. Y no, un poco lo que decías vos respecto de, bueno, los delitos precedentes. Parte de esto de la necesidad de adaptar el tipo de lavado de Claro. activos eh, en forma autónoma, en línea con lo que son las convenciones de Viena y de Palermo, te genera que la forma en la cual algunos países lo han instaurado es, por ejemplo, bueno, mirá, de lavado de activos solo hay determinados tipos de delitos que pueden ser precedentes, o sea, que te genere un ingreso, que ese ingreso vos después puedas ocultar, puedas borrar la prueba del ilícito precedente para dar la apariencia de licitud. Hay países, por ejemplo, como Estados Unidos, donde la discusión en materia de delitos fiscales directamente está fuera y no son considerados delitos precedentes. Ellos, por ejemplo, tienen una interpretación y hacen una diferenciación entre lo que es el dinero sucio y el dinero negro. Ellos te dicen Sí. que el dinero sucio es el que viene de la venta de armas, la venta de drogas, tráfico de trata de personas o cualquier otro ilícito. Y lo que te dicen, el dinero negro es Evasión. dinero, claro, que fue originado en una actividad lícita, que no fue exteriorizado ante las autoridades públicas y se transformó en negro. Por lo tanto, después si vos pretendés lavar ese delito, no lo podés lavar porque el origen sigue siendo lícito. Esa discusión en Argentina, cuando nosotros en el 2011 modificamos con la ley 26.683 en la ley de lavado actual, lo establecimos al tipo penal como un tipo penal autónomo. Esto quiere decir que vos no necesitas una condena por el delito precedente, pero también amplio. ¿Qué quiere decir amplio? Nosotros no tenemos una tipología de lavados. Si bien la ley 25.246 en su artículo sexto menciona algunos de los precedentes, pero la realidad es que cualquier ilícito podría ser precedente del delito de lavado. Y acá me gustaría hacer una aclaración un poco respecto a lo que dijiste vos, es para que pueda ser considerado un ilícito precedente no se requiere condena, Claro. simplemente hay que acreditar la ilicitud del origen de los fondos, pero esa ilicitud debe provenir de un delito propiamente dicho, no de una contravención. Si es a título de multa, es atípico para el lavado. Eso es importante tenerlo presente. Delito del Código Penal. Delito del Código Penal o de alguna ley especial que prevea delitos, pero No sujeto, claro. no tiene que ser una contravención. Si es algo que No, tenga pena de multa. inhabilitado, te inhabilito porque nada, te inhabilito local, que sería una falta. Una falta de la contravención municipal Claro. es atípica a los efectos del lavado. Ahora bien, la segunda pregunta, que es la que me decías vos, es, bueno, ¿cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo nos nutrimos de información? Bueno, nosotros tenemos distintos canales. Uno de ellos tiene que ver cómo captamos información a nivel internacional. Nosotros somos parte del grupo Egmont, que es un grupo que engloba todas las WIF del mundo, y ese grupo tiene una red segura de intercambio de información, toda de inteligencia entre las distintas WIF. Ahí nosotros compartimos y nos comparten. Tenemos otro convenio que es el convenio de la RAC, que es una red vinculada a lo que es Gafi y que también funciona muy bien en el intercambio de información y sobre todo lo utilizamos mucho para intercambios con Estados Unidos, hasta con FinCEN, con Uruguay, Brasil y Paraguay, y esa red también nos nutre de información. Eso es a nivel exterior. Pero a nivel interno, nosotros tenemos dos formas de hacernos con la información. La primera de ellas es lo que se conoce como el deber genérico de informar, que está en el artículo 14 de la ley, que es cuando la UIF, como te la hace la FIP, como te la hace la aduana o cualquier organismo público, puede pedir a cualquier sujeto público o privado que le informen sobre una cuestión en particular. Esa obligación genérica, la UIF no la puede ejercer de cualquier forma, sino que requiere, para que se dispare,
esa posibilidad de pedirle información a alguien es que exista un reporte de operación sospechosa por parte de un sujeto obligado, una denuncia de un tercero, en particular cualquiera, o un requerimiento de la justicia, ya sea Ministerio Público Fiscal o por judicial. Si no se da una de esas tres circunstancias, el pedido de información que se hiciera implicaría lo que se denomina en materia penal una excursión de pesca y ha sido declarado nulo en varias ocasiones. Entonces, el deber genérico es, le podemos pedir a cualquier sujeto público o privado, es una enumeración bastante amplia la que hace la ley y no taxativa, y frente a ese pedido no resulta oponible el secreto fiscal, bancario, profesional o de ninguna índole. Claro, yo les decía que ahora estamos sujetos a evaluación y nos están evaluando la eficacia del sistema. Para poder salir a jugar a la cancha, por así decirlo, en esta evaluación, nosotros tuvimos que completar lo que era la parte de deficiencias que tenía el sistema normativo. Por ello, en marzo de este año se sancionó la ley 27739, que entre otras cuestiones incorpora nuevos sujetos obligados, crea un registro de beneficiarios finales, incorpora nuevos sectores que no estaban sujetos a la obligación de informar, pero que eran necesarios a los efectos de cumplir con lo que te va pidiendo el GAFI y poder ir a demostrar eficacia. Quiero hacer una aclaración. El sistema está tan bien pensado que tiene, como bien dice Mariano, permanente autoevaluaciones dentro del mismo sistema. No es muy común en muchas instituciones y esta particularmente es áspera en eso, ¿no? O sea, evalúa, da recomendaciones, deja ejercicio, vuelve a evaluar, vuelve a dar recomendaciones. O sea, es permanente el ciclo de evaluación y de sugerencia, ¿no? Sí, sí, exacto. Y de hecho a nivel mundial hay sanciones muy severas vinculadas a no pertenecer, ¿no? Afecta mucho al comercio. Hay estudios incluso que te está medido que quedar en lista gris implica un 7,6 puntos del PBI, con lo cual es muy duro para un país entrar. Pero bueno, independientemente de eso, una de las cuestiones era cómo tenemos la información. Bueno, la primera es esta obligación genérica. Y después la segunda, que es la que más genera, por así decirlo, injerencia de la UIF, es la que surge del artículo 21 de la ley de lavado, que es la dinámica opuesta. Ya no es la UIF pidiendo información, sino que una determinada cantidad de sujetos que están especificados en la ley, una lista en el artículo 20 de la ley, que son designados como sujetos obligados, y ya ellos, por realizar alguna actividad específica que está en la ley, tienen que brindar información a la UIF respecto de determinadas circunstancias. Ahora les voy a explicar cómo se mide ese parámetro de que hay que informar y que no. Claro, en este caso, el prerequisito para que surja la obligación de brindar el reporte de operación sospechosa tiene que estar enlistado en el artículo 20 y respecto de cada uno de los sujetos o actividades previstas en esa lista, tiene que haberse dictado la reglamentación específica por parte de UIF. Bueno, en estos casos, tanto en la obligación genérica del artículo 14 como en la obligación específica del artículo 21, no es que la obligación pasa a estar en conocimiento de las autoridades y pasa a ser obligación pública. Muchas veces nos han preguntado, bueno, pues yo lo estoy traicionando a mi cliente, por ejemplo, un escribano haciendo una operación, si le informa a la UIF que no tengo el origen de los fondos. Bueno, no. Esa información sigue estando sujeta al secreto, pasa de la órbita privada, el 156 y 157 del Código Penal que punen la violación de secretos profesionales, y pasa a estar a la tutela de el artículo 22 de la ley de lavado, que prevé también sanciones de prisión por divulgar secretos de los informes de inteligencia, que incluso a nosotros, como empleados de la UIF, nos sigue vigente la prohibición de brindar información hasta después de dejar el organismo. Entonces, en primer lugar, si yo estoy dentro de la obligación específica, cumplo alguna de esas actividades, tengo el deber de informar, esa obligación sigue siendo secreta. El informe de inteligencia que se puede llegar a elaborar, digo se puede porque no se hace informe de inteligencia respecto de todo reporte de operación sospechosa. Nosotros tenemos una matriz de riesgo que se nutre de la información que dan de los distintos sujetos, y según el tipo de informe se nutre esa matriz de riesgo, y vemos en algunos casos
según la gravedad del caso, si se abre un informe de inteligencia que denominamos IDI. En ese informe de inteligencia, lo primero que no está, si bien nosotros tenemos la información, pero no figura en el informe, es el sujeto que informó. Eso no forma parte de la información que eventualmente, si se comparte, se va a compartir. En segundo lugar, cuando se comparte, por las diseminaciones que hacemos a la justicia o al Ministerio Público Fiscal, nosotros tenemos dos convenios. Uno firmado con la Procuración General de la Nación, que son los jefes de todos los fiscales, y otro con la Corte Suprema, que están arriba de lo que son juzgados y tribunales de la justicia federal. En esos dos convenios, que son prácticamente, dicen lo mismo, nosotros hacemos hincapié en que la información que damos no es prueba, que no es accesible a las partes y que no puede formar parte directamente del legajo. No es accesible a los defensores ni nada, es simplemente para el fiscal y le funciona como una guía. El fiscal después tiene que sabe dónde está la cuenta, bueno, tiene que ir a acreditarlo con la medida que pueda tener control de parte. Esto es muy importante y nosotros incluso en algunos casos en los cuales hemos tomado conocimiento de filtraciones, eso por una nota periodística o lo que sea, hemos radicado denuncias penales, al menos en esta gestión es muy celosa respecto de esta cuestión. Ustedes, perdón, cuando actúan como querellantes, ¿ustedes eligen en qué causa van a actuar como querellantes? Sí, nosotros tenemos recursos limitados, obviamente, y en procura de cumplir con la recomendación cuarta del GAFI, que te pide que vos ataques el financiamiento de estas organizaciones criminales, lo que hacemos es, tratamos de presentarnos en los casos de mayor relevancia y destinamos mayormente nuestros recursos a la persecución de lo que es el decomiso y la aplicación de sanciones más severas. ¿Hacen seguimiento? Por ejemplo, supongamos que ustedes no eligen actuar como querellantes en algunas causas, pero tienen esta información, ¿se la mandan a los tribunales federales, por ejemplo? Obvio, si nosotros... Ustedes le envían. Entonces, por ejemplo, Selva Raggio, acá estamos viendo que tiene unos movimientos, a ver, porque investiguen, acá tienen la investigación hecha por nosotros, y ustedes después hacen seguimiento que la justicia federal haya hecho algo con esa información. ¿Que cumplan con las medidas de prueba? No, eso no se hace. Estimamos que el Ministerio Público Fiscal, que es el titular de la acción pública, porque el sistema está previsto así, cumpla con la obligación de... Eso lo lleva adelante el Ministerio Público. Sí, depende, bueno, que nosotros recién ahora tenemos sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, digo, y en general en el país no hay sistema acusatorio en el sistema federal, en las provincias que, bueno, recién ahora estamos trabajando en eso.